fuego, aire, agua, tierra. Ha pasado mucho, largos y temerosos años en los que el desorden y el caos se apoderaba de todo. De entre las sombras, grupos delictivos se levantaban amenazando el equilibrio del mundo con violencia desmedida y saqueos por donde se hallasen. Los llamaban Doubleface, y de los más sanguinarios asesinos, los Cuello Amarillo eran los más caóticos en tierra, mientras que la Quinta Nación amenazaba las costas de todo el reino tierra. El Avatar trae la paz, no importa lo que pase, es así. Los avatares de la Tierra se identificaban por la geomancia direccional. Huesos eran lanzados como dados ante un mapa, y en un proceso de mitades se iban descartando zonas geográficas hasta dar con el paradero del niño Avatar Tierra. No todo estaba perdido. El Avatar es y siempre ha sido la esperanza del mundo entero. No obstante, esta vez era diferente. El último deseo de Kuruk antes de irse de la vida era que sus amigos más cercanos encontrasen al próximo Avatar y que hicieran lo mejor para ellos. Pero ya habían pasado 7 largos años y habían fallado espectacularmente. El Avatar no aparecía y las opciones se estaban acabando. Ya habían buscado en todos los registros de las 4 naciones, pero esto nunca antes había pasado en toda la historia documentada. Y en todo este tiempo, ancianos y sabios especulaban lo peor, que el mundo estaba destinado a una era de forajidos y señores de la guerra, que Kuruk quizá era el último del ciclo y que el Avatar nunca más volvería a nacer, dando fin a las eras de paz. Esa era una nómada aire que se encontraba viajando por el reino tierra, y en uno de sus viajes se encontró con un joven de poca monta, un forajido y ladrón. Su nombre era Hark, un maestro tierra, de un linaje de actores que el tiempo empobreció y por consecuencia, él cayó en la delincuencia. Durante su encuentro, Hark la convenció de unírsele a un atraco. Se maravilló al sentir la emoción de actos ilícitos y pronto se hicieron socios, amantes y el tiempo pasó. Kyoshi nació en el año 312 antes del genocidio. Para cuando Kyoshi nació, sus padres se ocultaron de las actividades delictivas hasta el punto de apartarse. En una carreta junto con su hija, viajaron por todo el reino tierra, sin quedarse en un lugar por mucho tiempo. Cuando Kyoshi tenía la edad cercana de los 5 años, la familia pasaba por Yokoya, una comunidad algo pobre de pescadores y campesinado. Sus padres optaron por dejarla bajo el cuidado de un aldeano, tan solo dejándole un gran baúl que contenía algunos tesoros de nacimiento, como ella le decía, como el diario de sus padres, los abanicos de su madre, maquillaje y entre otras cosas más. Lo que sus padres no sabrían es que inmediatamente después de partir del pueblo, Kyoshi fue echada a las calles. Ya de por sí la zona portuaria era demasiado empobrecida, así que la gente de Yokoya no tenía el tiempo suficiente para sentir empatía por una boca más. Se encontraba sola, sin hogar y casi muriendo de hambre. Para sobrevivir, ella buscaba alimento entre la basura, causando rechazo entre los lugareños que ya de por sí la tachaban de marginada. El sentimiento de odio por su desgracia creció, y su corazón juzgó a sus padres como culpables, vagando por el pueblo, cargando con ese pesado baúl, tratando de no morir. Y a pesar de tener una notable desnutrición, no impidió a que su estatura se limitara, ya que a su temprana edad ya era más alta incluso que la mayoría de adolescentes del lugar, a tan solo 7 años. Paralelo a su desgracia, 2 maestros, un nómada aire y un maestro tierra, se encontraban viajando durante mucho tiempo por todo el reino tierra, hasta que un día llegaron a la remota Yokoya. Hicieron la invitación a todos los niños del pueblo para que se presentaran ante ellos. Desplegaron juguetes tradicionales en la sala y la indicación de que eligieran los que más les gustaran. Al poco momento, se escuchan gritos y lamentos de los niños, pues los niños se sentían que habían sido estafados. ¿Pero por qué? Bueno, esto ocurría porque después de elegir los juguetes incorrectos para estos maestros, los debían dejar de nuevo donde estaban y dejar que el siguiente niño eligiera. ¿Y qué hay de los padres? Aún peor, prometer a su hijo un juguete y luego arrebatárselo era un insulto, y más para gente del reino tierra. Los maestros se disgustaron, pues los habitantes pensaban que era para escoger a un noble o algo así.
Mientras tanto, el maestro Tierra terminaba de intentar explicarle a los lugareños lo que ocurría. Ser el avatar no es una posición remunerada. Estaban buscando al avatar, y estos maestros eran Jiansu y Kelsang, aquellos buenos amigos de Kuruk. Al enterarse de la prueba del avatar, las familias del pueblo habían vestido a sus hijos elegibles con sus mejores prendas, como si se tratara de un festival. Los maestros se emocionaron cuando una niña logró tomar 2 juguetes correctos, pero su emoción se esfumó cuando la niña los aplastó con un pisotón. Jiansu se disgustó y el padre de la niña se la llevó consigo. Oye, olvidaste a tu otra hija. Esa niña no es mía. Esa niña no es de nadie, contestó el granjero mientras bajaba los escalones hacia la calle. Esta niña llevaba un abrigo gastado con los codos asomando a través de los agujeros de las mangas. Sus pies de gran tamaño amenazaban con reventar las correas de sus sandalias demasiado pequeñas. Ninguno de los granjeros locales la estaba alimentando o vistiendo. Hola, ¿cuál es tu nombre? La niña se tomó un momento largo y cauteloso. Me llamo Kiyoshi. Susurró. El monje notó su estado lamentable y evitó el tema de sus padres. Kiyoshi, ¿te gustaría un juguete? E hizo un gesto en la sala adornada de reliquias. La revelación de tantos juguetes tuvo un efecto fascinante en la mayoría de los niños, pero en Kiyoshi no se asombró o sonrió o movió un músculo. Ella, en cambio, solo mantuvo el contacto visual hasta parpadear. Se escabulló tan rápido como un látigo junto a él, enganchó el objeto del suelo y corrió de regreso a donde estaba. Ella miraba a los maestros esperando su respuesta atenta, mientras ellos también la miraban. Era una tortuga de arcilla la que apretaba a Kiyoshi contra su pecho, una de las 4 reliquias originales. Ni un solo candidato había llegado así de lejos. Buena elección, pero tengo una sorpresa para ti. Puedes tener 3 juguetes más, 4 juguetes enteros para ti. ¿No te gustaría eso? Pero en su mente, la promesa de más era peligrosa, una mentira diseñada para lastimarla. Si aflojaba su control sobre el único premio que tenía en ese momento, terminaría sin nada, castigada por creer en la amabilidad de este extraño. La niña dio un paso atrás, seguido de otro, y luego, antes de que se pudiera dar cuenta, corrió cuesta abajo con la única reliquia del avatar centenaria. A mitad del camino por la calle, giró bruscamente como una fugitiva experimentada y desapareció en el espacio entre 2 casas. Los 2 maestros la dejaron ir. Se sentiría mal quitarle esa reliquia a un niño que tiene tan poco. Ella puede aferrarse a eso. A pesar de la reliquia perdida, los 2 continuaron su búsqueda del nuevo avatar, que resultó ser continuamente infructuoso. El día acabó sin resultados, pero ese no sería su fin. Buscarían y buscarían hasta lograrlo. No fue hasta que llegaron a Makapu, donde Jiansu y Kelsang se encontraron con Jun, un niño huérfano que sacaba su dinero a una multitud de turistas con un juego de Pai Sho. Al observar el juego, Jiansu se dio cuenta de que Jun estaba usando estrategias de Pai Sho del avatar Kuruk, que eran un conocimiento privilegiado solo para Kuruk y sus compañeros más cercanos. Tomando esto como una señal de que Jun podría ser la reencarnación de Kuruk, Jiansu llevó al niño a su lado y probó sus habilidades de control. Y dado que resultó que el niño era un prodigio de la Tierra Control, Jiansu, lleno de alegría, declaró que Jun era el avatar. Pero tenían un problema nuevo. El avatar debía ser entrenado en un lugar seguro, ya que muchas partes del Reino Tierra estaban dominadas por olas delictivas, y en eso recordaron a Yokoya, un lugar remoto, tranquilo y seguro, lejos de las organizaciones delictivas y lo suficientemente cerca del Templo Aire y la tribu Agua en el sur. Jiansu compró un terreno cerca del puerto de Yokoya. Aunque los aldeanos estaban lo suficientemente felices como para tomar su oro, comenzaron a quejarse después de que se erigió la mansión, quejándose de que era una monstruosidad, una criatura alienígena que había brotado de la noche a la mañana del suelo nativo. El propósito del edificio era el de albergar a Jun, el avatar, así como sus entrenadores y a todo su séquito. Tras encontrar al avatar, Kelsang buscó a Kiyoshi, buscó su escondite en la aldea y la tomó bajo su cuidado, habiéndose dado cuenta de que ninguno de los habitantes de Yokoya estaba ayudándola. Acostumbrada a ser maltratada, la joven inicialmente se mostró reacia a confiar en el monje del aire, pero cuando comprendió que era honesto, Kiyoshi se sintió abrumada por la bondad de Kelsang y llegó a verlo como su padre adoptivo. Kelsang siempre mantenía a Kiyoshi cuando estaba en Yokoya, pero a menudo tenía que dejar la aldea por sus responsabilidades en el templo por largos periodos de tiempo, durante los cuales proporcionaba dinero a varias familias de agricultores para que la cuidaran hasta que él regresara. Una vez regresó y descubrió que ella había perdido peso y no había sido atendida adecuadamente. Le prometió a Kiyoshi que nunca la dejaría por un periodo de tiempo tan largo nuevamente. Así que mientras la finca aún estaba en construcción, Kelsang consiguió que Jiansu contratara a la joven Kiyoshi como parte de la servidumbre.
Mientras la construcción de la mansión Avatar aún está en curso, se desenvuelven 9 años de transcurso. Se designan los maestros de Jun, Jiansu, como su instructor de tierra control y su protectorado. Hei-Ran y su hija Ranji lo instruirían en el fuego y de su seguridad respectivamente. Gracias a esto, mientras Kiyoshi estaba aprendiendo sus deberes dentro de la estructura de la casa, conoció a Ranji, una joven de carácter fuerte que empezaba a gritarle por cualquier detalle que fuese, a corregirla y mandarle sin razón aparente. Le tomaría varias semanas el darse cuenta de que la chica militar, que actuaba como si todavía estuviera en el ejército del fuego, solo le gritaba a las personas que ella dejaba entrar dentro de su caparazón. Todos los demás eran escoria que no justificaban el esfuerzo, y a pesar de las discrepancias en sus personalidades, eran amigas, por así decirlo. Kiyoshi empezó a desempeñarse llevando cosas de aquí para allá, demostrando una característica de orden y limpieza, detalle que pronto el personal de la mansión lograría reconocer, y de esta manera decidirían aprovechar sus talentos de limpieza, sobre todo después de que el Avatar entrenara, ya que tendía demasiado a crear un gran desastre donde quiera que estaba. Sus labores no se limitaban a la limpieza, pues le gustaba ayudar en la cocina, ya sea con la comida o atendiendo a los invitados y nobles. La tía Mui, la encargada principal de la cocina, siempre la corregía, que si esto está bien, esto está mal, corrige tu postura, si hay invitados usa la otra puerta, y etcétera, etcétera. Y a pesar de todo aquello, Kiyoshi se preocupaba por los otros miembros del personal y tenía una buena relación de trabajo con varios de ellos, aunque aún permanecía algo separada debido a su pasado como marginada social y por su actual amistad con Ranji, la cual trataba a los otros sirvientes con abierto desdén. A pesar de su forma de vida y su situación general mucho mejores, Kiyoshi continuó enfrentándose al acoso ocasional de los jóvenes locales, principalmente por parte de Aoma, la hija del capitán de la aldea de Yokoya, quien junto a sus compañeros Suzu y Yae, entre otros más, estaban celosos de la mejor vida de Kiyoshi, mientras que ellos tenían que trabajar en los campos de sus padres y en los barcos de pesca. A pesar del acoso, y aunque era lo suficientemente fuerte físicamente para hacerlo, Kiyoshi prefirió soportar la intimidación en lugar de contraatacar. Tampoco guardó mucho rencor contra los de Yokoya, que la maltrataron cuando era una niña y adolescente. Ella en realidad disfrutaba mucho de su vida en la mansión. Si no hubiera sido por Kelsang y Jiansu, Kiyoshi se habría muerto de hambre en las calles, justo enfrente de las narices de todos. Kiyoshi adoptó ese lugar como su hogar. De vez en cuando, algunos regalos le eran enviados al Avatar, y cuando eso ocurría, se dedicaba a acomodarlos por el lugar. Ranji muchas veces observó cómo trataban a Kiyoshi y trató de ayudarla a vengarse de Aoma, pero Kiyoshi se abstenía de hacerlo, denotando su yin neutral, el cual Ranji pensaba que era solo una excusa barata. Rechazó la violencia en su vida temprana, y esto influyó mucho en el uso de sus propias habilidades de tierra control. Solo era capaz de controlar pedazos de tierra muy grandes sin ningún tipo de precisión. Kelsang notaba esto, e insistía en que tomara clases para mejorar su tierra control, pero Kiyoshi consideraba que estas habilidades eran inútiles para su trabajo de sirvienta. Los aldeanos pensaban que era una creída por vivir en la mansión, y los demás sirvientes pensaban que era una creída debido a su cercanía con el Avatar. De todas maneras, las malas lenguas nunca paraban. Mientras Kiyoshi trabajaba, Ranji estaba cerca, gritándole, tratando de provocarla, muchas veces siendo observada por el poderoso Avatar Jun, que se escapaba de sus entrenamientos de fuego control para poder observarlas y tratar de acercarse a ellas, pues les parecía adorables cuando estaban juntas de alguna forma. Pese a que Ranji limitaba sus expresiones y Kiyoshi denotaba mucha timidez como respuesta, con el tiempo Jun, Ranji y Kiyoshi se hicieron cada vez más cercanos. En especial el Avatar y la sirvienta en particular pasaron mucho tiempo juntos. Kiyoshi se sentía en el paraíso, una mansión llena de gente culta, hablando temas de interés, algo nunca antes visto en Yokoya. Dentro de la mansión, escuchaba anécdotas y entre ellas rumores que aseguraban que la legendaria amistad de los compañeros del Avatar Kuruk se deterioró, que ya no era lo mismo, y en especial entre Jiansu y Kelsang, a lo cual el monje disfrazaba con un buen humor, cosa que le preocupaba a Kiyoshi, puesto que esa desamistad podía influenciar negativamente en el Avatar, el cual admiraba a estos dos maestros. Una mañana, Kiyoshi se dispuso a ir a ayudar en la cocina. Logró ver a Kelsang, que estaba ayudando a preparar la comida junto con los demás. Mencionó que Jiansu le había pedido que se apartara del Avatar, puesto que pensaba que Jun estaba más emocionado en aprender aire control, y que por ende no hubiera podido sacar ni una llama hasta este entonces. En fin, las cosas estaban tensas en la cocina, así que Kelsang hizo que el resto de los trabajadores recitaran poesía improvisada con la melodía de una canción de marinero. Lee, el cocinero, lanzó unos versos, seguido de unos haikus de Kelsang y unos versos improvisados de Kiyoshi, y como a Kiyoshi la tachaban de aburrida, decidió dar un giro inesperado y recitar algo en verdad espontáneo, un poema de amor del corazón que surgió en un instante.
He'll stitch your trousers, sew your belt, and fine couture of France. Your shoes, my goodness, how they're worn, but you're too young to know. Nothing courts a woman's scorn more than scuffs on the toe. The cobbler can attend to that, meanwhile you must have cake. The baker and patissier need work for goodness sake. I diddly-um-de-dum today. What a merry time we'll have upon your wedding day. I diddly-um-de-dum today. There's work for all when little boys get... Kiyoshi no tuvo tiempo de meditar el oscuro giro que su verso había tomado antes de que un sorpresivo dolor se disparara por su muñeca. Kelsang la había sujetado del brazo mientras la observaba con sus salvajes ojos blancos. Su agarre se hacía cada vez más fuerte, apretando su piel, y sus uñas empezaban a derramar sangre, tanto de su propia carne como de la de ella. Y el cuarto se quedó en silencio, sorprendido. Kelsang la soltó, y ella alcanzó a sujetarse de la orilla de la mesa, y un moretón quedó estampado en su muñeca. Kiyoshi, ¿dónde aprendiste esa canción? Después de que Kelsang la llevase a un estudio vacío y se disculpara con ella durante alrededor de media hora por haberla lastimado, le dijo por qué había perdido el control. Después de que Kuruk muriera, las tradiciones del Reino Tierra sobre la localización del avatar se vinieron abajo. Imagina como si repentinamente las estaciones se negaran a cambiar. Era un caos total. Después de tantos fallos, los sabios, maestros tierra especialmente, sintieron que los espíritus y sus ancestros los habían abandonado. Existía el rumor de que Kuruk era el último del ciclo, que el mundo estaba destinado a una era de conflictos, a ser destrozado por forajidos y señores de la guerra, y todo eso cambió gracias a que Jiansu marcó a Jung como el siguiente avatar. Kiyoshi no entendía por qué Kelsang le contaba todo eso, a lo que Kelsang le pidió a Kiyoshi moverse a un lugar mucho más privado, puesto que la información era valiosa. Fueron a la pequeña habitación de Kiyoshi, donde estaba una cama y en una esquina se podía apreciar su baúl. Dijo Kiyoshi. Lo que estoy a punto de decirte, lo tienes que guardar solo para ti. Le dijo. Un día, Kuruk se presentó a mi puerta sin previo aviso, temblando como un adolescente. Quería que le leyera la declaración de amor eterno que había compuesto en un poema, la canción que tú recitaste hace unos momentos. Esto pasó 2 meses después de que Hei Ran se casara. Esto hizo que Kelsang se preguntara si Jung en realidad era o no el avatar, ya que todavía no podía controlar otro elemento que no fuera la tierra, y aunque Kiyoshi no había mostrado ninguna indicación de ese tipo, Kelsang también sabía que ella había elegido una de las reliquias del avatar de entre todos los juguetes cuando ella era más joven. Kiyoshi no se alegró. Tenía demasiado miedo de que si esto siquiera se llegara a conocer, su paraíso recién encontrado desaparecería, así que solo le pidió silencio a Kelsang, silencio hasta que las cosas se vayan cimentando solas. Kelsang decidió dejarla para no fastidiarla más de lo que ya estaba, así que solo salió de la habitación. Kiyoshi se preocupaba tanto por cómo reaccionaría el mundo. Muchos habían encontrado esperanza en la imagen de Jung. ¿Qué pasaría si todo eso no era verdad? Al poco momento de que Kelsang salió, alguien toca la puerta. Para su sorpresa, era Jung, que quería que lo ayudara a acomodar sus regalos recién obsequiados. Jung acompañó a Kiyoshi hasta el recibidor. Mientras ella acomodaba los regalos, Jung se la pasaba holgazaneando más de lo habitual, observando de reojo a Kiyoshi. El aroma de uno de los regalos, lirios de fuego, inundaba la habitación. Jung parecía querer llamar su atención a como dé lugar, y así fue. Le develó sus intenciones. Jung quería que Kiyoshi lo acompañara en su próximo viaje, una misión diplomática con la Quinta Nación. Entre el miedo, la emoción y muchos sentimientos a la vez, Kiyoshi aceptó, y al instante se hace presente Ranji, que tras Jung jugarle una broma, la habitación se llenó de risas y carcajadas. Jung defendía al mundo, y Ranji lo defendía a él, pero en lo que concierne a Kiyoshi, su propio lugar sagrado era en donde estaban sus amigos. Jiansu permitió que Kiyoshi se uniera al grupo después de que Jung abogara por ella con gran entusiasmo. Le proporcionó un impresionante kimono verde blindado. Jiansu esperaba que este atuendo, así como la impresionante altura de Kiyoshi, le permitiera convertirse en una presencia intimidante para que al menos fuera un poco útil durante su encuentro con los piratas. Ella no preguntó de dónde provenía la ropa que le quedaba tan bien. No quería escuchar algo como Jiansu los arrancó del cadáver de un gigante caído que derrotó. En fin. El equipo se dispuso a encontrarse con la Quinta Nación. Kelsang, Jung, Ranji y Kiyoshi se desplazaban por el cielo sobre Peng Peng, el bisonte de Kelsang, mientras que Jiansu y Hei Ran, acompañados por escoltas militares, se desplazaban por el mar. El avatar está a punto de promulgar un decreto en uno de los entornos inimaginables más hostiles. Jung podía ser alguien talentoso y uno de los mejores maestros del mundo, pero todavía estaba sumergiéndose en un abismo sin fondo. El viaje fue tedioso y aburrido hacia el sur. Cada vez se sentía más frío y más frío.
Se pusieron parcas y se abrigaron en colchas mientras se abalanzaban sobre pingüinos nutria que se retorcían sobre trozos de hielo flotantes que se hacían más grandes. El grito de las aves antárticas se podía escuchar en el viento. Su objetivo era un iceberg casi tan grande como el propio Yokoya. Pasaron varias horas hasta llegar, y parte de los términos era que los campos de negociación fueran parejos. Mas sin embargo el compromiso ya hecho no fue parejo. El vasto iceberg era uno de muchos, flotando en un océano lo suficientemente frío como para matar en minutos. Se relataba que la tribu Agua del Sur había repudiado el árbol genealógico de la líder pirata, pero todavía esta provenía de una línea de maestros agua. Si alguna vez hubo un lugar para desafiar a un avatar tierra, este era un lugar perfecto para hacerlo. Jianzu salió del navío principal e inspeccionó el lugar de aterrizaje. Entrecerró los ojos como si cualquier posible traición pudiera revelarse. Hei Ran lo acompañaba de cerca, tratando al agua con sumo cuidado mientras estaba cubierta con su impresionante armadura de batalla. La tercera persona en el bote era menos familiar para Kiyoshi, el así llamado Maestro Amak, una presencia extraña y sombría que escoltaba la visita. Conocer el mundo que rodeaba al avatar había sido emocionante cuando dio sus primeros pasos dentro de la mansión, pero ahora, el más mínimo error podría destruir el destino de cientos o quizá de miles. Una noche previa a la misión diplomática, Jun le contó a Kiyoshi sobre los secuestros masivos a lo largo de la costa, lo que solo hizo preocuparla más. Contrariamente a su reputación, la líder de la Quinta Nación era una mujer de mediana edad poco notable. Excepto por su espada, Tagaka podía haber pasado fácilmente por uno de los desinteresados comerciantes del sur que ocasionalmente visitaban Yokoya para descargar pieles. Tagaka había establecido un lujoso campamento. La pieza central era una tienda tan grande como una casa, y como una maestra de ceremonias, los invitó a todos a cenar. Jun ocupó el lugar de honor, con Tagaka al frente de él. A ella no le importaba que el resto de su mesa estuviera lleno por el círculo interno del avatar. Los guardias uniformados de Jianzu entraban y salían intercambiando burlas por la variedad de corsarios de la reina pirata. La Quinta Nación se describía a sí misma como un equipo igualitario, que no tenía en cuenta los límites entre los elementos. Esa era la propaganda que a veces dejaban después de una incursión. Ninguna nación era superior, y bajo el imperio de su esclarecida capitana, cualquier aventurero o maestro podía unirse a ellos, independientemente de su origen. Mientras Jun comía otra bandeja de grasa cruda con gusto, Tagaka lo alentaba. Kiyoshi quería susurrarle al oído a Ranji y preguntarle si deberían tener miedo al veneno, o a la posibilidad de que los apuñalaran por la espalda con sus brochetas de carne de la cena, o de algo que reflejara las hostilidades que debían haber estado burbujeando bajo la superficie. Pero, ¿por qué estaban siendo tan amigables? Se volvió demasiado una vez que comenzaron a preparar los tableros de Pai Sho para los miembros de la tripulación de Tagaka, que se creían rivales para las famosas habilidades del joven avatar. Si bien la atención de todos se centró en Jun, jugando con 3 oponentes a la vez, Kiyoshi y Ranji notaron a 2 hombres y 2 mujeres que habían entrado silenciosamente en la tienda después de que el grupo había terminado de comer para limpiar los platos, y en lugar de la descoordinada ropa robada de los piratas, llevaban simplemente ropa de campesinos, y aunque no estaban encadenados o retenidos, cumplían con sus deberes de una manera encorvada y torpe, como las personas que temen por sus vidas. Eran los aldeanos raptados. Jun y Ranji sin duda los habían visto antes en sus viajes. Kiyoshi se maldijo por tratarlos como si fueran invisibles cuando sabía lo que era pasar desapercibida entre las personas a las que le servía. En todo este tiempo, Jun había estado poniendo una sonrisa falsa mientras Tagaka mostraba su verdadero botín de guerra frente a él. Ranji encontró la temblorosa mano de Kiyoshi y la apretó rápidamente, enviando un pulso de calor tranquilizador sobre su piel, con un mensaje claro. Repentinamente, la atmósfera en la reunión pasó a toda velocidad a un punto muerto. Los hombres de Tagaka parecían tan sorprendidos como los de Jianzu. La tensión en los músculos del cuello erizaba los pelos de punta. Dijo Tagaka. Su voz se había vuelto más baja. El tiempo de la adulación había terminado. Ella señaló con sus dedos formando un tridente hacia Jianzu, Hei Ran y Kelsang. Dijo Jun. Tagaka volvió la mirada a Jianzu.
Ahora que se dirigían a él directamente, Jiansu consideró pertinente hablar. Me temo que los rumores del interior del Reino Tierra tienden a crecer más salvajes cuanto más se acercan al Polo Sur. Muchas historias de mis hazañas pasadas son pura exageración. Espetó Tagaka. Si Hei Ran se ofendió por la acusación, ella no lo demostró. En cambio, Ranji parecía que iba a saltar sobre Tagaka y cocinar la cabeza de la mujer. Kiyoshi instintivamente se acercó a ella y tomó su mano, buscando evitar un problema. Dijo Tagaka. Dijo Tagaka a Jun. Jun no pudo aguantar tal revelación y confrontó a Jiansu en el acto, pues pensaba que su pasado como mediador de la paz había sido más diplomático y sin violencia. Jiansu decidió responderle con cierta madurez. Contemplé las consecuencias sobre ellos, porque eso es la justicia. Nada más que las consecuencias apropiadas. Dejé en claro que cualquier horror que infligieran, volverían a perseguirlos, y ni más ni menos. Y funcionó. El resto de los Dao Fei que se me escaparon se dispersaron porque al fin sabían que habrían consecuencias si continuaban por su camino criminal. Los ciudadanos decentes del Reino Tierra piensan de la misma manera que yo. Una criminal como ella ve que se hace justicia y lamenta la falta de perdón, olvidando convenientemente lo que hicieron en primer lugar para merecer un castigo. La situación se puso más tensa de lo que estaba, y Jiansu pidió que todos salgan. Kelsang se adelantó solo para poder apartarse de la multitud. Se sentó en medio de la nieve y lucía estremecido. En verdad se sintió mal por la manera en que narraban sus actos, avergonzado por no haber representado a un maestro aire. Kiyoshi de repente se sintió furiosa por su comportamiento, pero no sabía por quién. ¿Por todo el mundo? ¿Por ocasionar que aquel buen hombre sea infectado por la oscuridad y al mismo tiempo odiarse a sí mismo? Solo enredó sus brazos alrededor de Kelsang y lo abrazó tan fuerte como podía, pero Kiyoshi lo soltó cuando el sonido de un plato rompiéndose atravesó la quietud de la noche. Dirigieron sus miradas al lugar de donde provino el sonido. El sonido provino de la carpa. Kelsang le suplicó a Kiyoshi prácticamente que se retirara. Él iría a ver la situación. Procedió a hacerle caso solo para evitar más problemas. Kiyoshi buscaba a los demás en medio de la oscuridad de la noche. Mientras se retiraba, Kiyoshi se encontró con uno de los guardias de Tagaka. Además de que estaba borracho, trató de insinuársele creyendo que la había visto antes. El guardia le mencionó que se confundió, pero había alguien similar a Kiyoshi perteneciente a una pandilla Dao Fei de ópera que vuela o algo así. El guardia le hizo notar que ella poseía tatuajes de serpiente en sus brazos. Kiyoshi no pudo evitar sentir un sentimiento de repudio por el comentario y tomó al guardia con todas sus fuerzas, amenazándolo con lanzarlo al océano helado si se volvía a cruzar en su camino, y con un gesto de odio lo arrojó al suelo, dejándolo tumbado en la nieve. Kiyoshi se limitó a seguir su camino y pronto se encontró con Ranji. Ranji la llevó a la tienda y ahí le refutó la información acerca de Hei Ran, que la gente de la Nación del Fuego la tachaban de asesina, y mientras se lo contaba a Kiyoshi, se veía tan vulnerable, queriendo no creer las cosas que se contaban acerca de su madre. La maestra Fuego se sintió protegida con Kiyoshi a su lado, buscando consuelo en un abrazo de ella. Kiyoshi podía sentir cosquillas en sus labios por el cabello de Ranji.
Aquel contacto se sentía como una transgresión. Las familias más nobles de la Nación del Fuego nunca dejarían que cualquiera pudiera tocar su cabello como lo estaba haciendo ahora. La débil esencia floral que llenaba los pulmones de Kiyoshi hacía estallar su cabeza, acelerando su pulso en todo su cuerpo. Kiyoshi se mantuvo de esa manera como si eso fuera su misión en la vida, evitando realizar cualquier movimiento que pudiera interrumpir el sueño de su amiga. Eventualmente, Ranji cayó en un sueño profundo, irradiando calor como un pequeño carbón encendido en su corazón. Kiyoshi entonces se dio cuenta que consolarla durante toda la noche era tanto un honor como una tortura que nunca había experimentado en su vida. Kiyoshi cerró sus ojos, haciendo lo mejor que pudo para ignorar el dolor que sentía en sus brazos por la pérdida de circulación. A la mañana siguiente, Tagaka desplegó algo parecido a un ritual para acordar los tratados que se iban a disputar. Ambos pusieron ante la mesa lo que querían. Tagaka quería ser reconocida al menos como una autoproclamada protectora del sur, y cuando llegó el momento de hablar para Jun, él exigía demasiado. Para todos parecía una acción de un niño petulante que no entendía cómo funcionaba el mundo, pero Kiyoshi amó tanto a su avatar. Esto es lo que Jun quería que ella viera cuando le suplicó que lo acompañara, su amigo defendiendo lo que era correcto. Su corazón parecía querer salir. Tagaka aceptó. Ella reconocía que de esas 1000 personas que capturó, no había ningún artesano o carpintero. Ella necesitaba de esos para ampliar su flota de barcos. Le dijo muy cortante a Jun. Fueron emboscados, matando en el acto al maestro Amak, atravesándole una estalagmita de hielo. Tagaka logró inmovilizar al resto mientras una flota de barcos se desplegaba a su alrededor. Fingió ser una torpe maestro agua, pues cuando Jun se dio cuenta, se vio capturado por ella, aprisionándolo ya mal herido. Desesperada, Kiyoshi corrió a socorrerlo, pero Tagaka lo impidió mientras su tripulación se embarcaba para zarpar, y recordándole que para Kiyoshi no había tierra cerca como para poder confrontarla. De repente, Kiyoshi se encontró atrapada por la abrumadora sensación, pero al mismo tiempo, por alguna razón sus manos se movían solas, y aunque ella no entendía del todo lo que estaba pasando y tampoco tenía completamente el control, simplemente se dejó llevar. Ecos de poder reflejaban los movimientos como cientos de repeticiones de ella misma pisoteando el hielo. De alguna manera, ella había tomado el liderazgo, pero al mismo tiempo, estaba siendo dirigida por un ejército interno de maestros. Fue una columna de piedra gris del fondo marino la que explotó desde la superficie del océano y embistió la embarcación donde estaba Tagaka, haciéndolo volcar, arrancando madera del barco tan fácilmente como si fuese de papel. Una ola gigante derribó a todos los piratas que la tenían rodeada. Tal muestra de poder fue monstruosa, pero Kiyoshi quería hacer una confrontación directa, pero todo ese derroche de poder y esfuerzo la había debilitado, a tal punto en el que apenas podía ponerse de pie. Pero su ataque no fue en vano, fue aprovechado al instante por Ranji y Heiran, que desde Peng Peng confrontaron con fuego a Tagaka, quien aún trataba de deducir lo que pasó a la par de que sus piratas trataban de reagruparse, pero Jianzu logró llegar a tiempo al contraataque. Ahora que Kiyoshi proporcionó de su elemento, se vio libre de desplegar todo su poder. El legendario dominio de la tierra que se rumoraba era tan poderoso en el maestro Jianzu. Kiyoshi se mostraba demasiado agotada, solo logró escuchar una voz ronca diciéndole, para luego sucumbir.